Me senté en la quietud de mi apartamento la noche anterior a lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida. Mi teléfono sonó cortando el silencio. Era Richard, mi prometido. Hola. Richard, ¿está todo bien? Le pregunté sintiendo algo extraño en su voz. Elena. Puedo. No me casaré contigo, Richard, dijo su voz carente. Calidez. Sabía que una fría ola de shock me invadió. ¿Qué quieres decir con esto? No es gracioso, Richard. No es una broma. Alina. Ya estoy casado con otra persona. Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Casado, pero nos casaremos mañana. ¿Cómo pudiste hacer esto? Luché por mantener mi voz firme. Simplemente no puedo estar. Alguien que me eclipsa. Tú eres un alto ejecutivo y yo no. Es demasiado para yo. Su tono era impasible, así que se trataba de su ego. Tú sabías de mi trabajo durante 2 años, no dijiste nada y ahora necesito a alguien más simple, alguien que no me supere. La mezcla de dolor e incredulidad dentro de... Estaba hirviendo en ira. Y tú decides esto ahora, la noche antes de nuestra boda. ¿Quién es ella, Richard? No importa, ya hice mi elección, cobarde. Siseé con ira creciente. Déjame planificar nuestra vida juntos y ahora te estás echando atrás así. Lo siento, Elena. Es lo que es, no te arrepientes, eres un cobarde. Me alegro. Conocer tus verdaderos colores antes de que sea demasiado tarde. Hubo una pausa. Te arrepentirás, Elena. Me necesitas. No necesito un hombre que no me respetas. Adiós, Richard. Terminé la llamada. Mi mano temblaba con una mezcla de rabia y shock al estar solo. La magnitud de la conversación me golpeó. El hombre que pensé que sabía. No era más que una mentira, pero en medio del dolor sentí un alivio sorprendente. No fue solo un final, fue un comienzo, mi oportunidad de reconstruir mi vida sin la engañosa sombra de Richard. Mi corazón se endureció con determinación. Richard me había herido profundamente, pero no dejaría que se saliera con la suya. Él se arrepentiría. Me aseguraría de eso. Me quedé despierto esa noche. La oscuridad de mi habitación reflejaba la confusión en mi mente. Como no había visto los verdaderos colores de Richard, nuestra relación, una vez una fuente de alegría, ahora se sentía como una fachada bien elaborada. La dolorosa comprensión me picó. Pensé en cómo todo empezó. Mi tío, hombre de negocios muy respetado, me presentó a Richard H.K., un gerente de ventas prometedor. Me dijo que ustedes dos podrían llevarse bien. Yo estaba reacio, pero acepté reunirme con Richard por respeto a mi tío. Nuestra primera reunión fue en el tranquilo café. Richard era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi carrera como ejecutivo. Marketing. Hicimos clic al instante. Pensé que había encontrado a alguien que entendía y respetaba mis ambiciones, pero mientras estaba recostado repitiendo nuestras conversaciones, las señales eran claras. Las sutiles indagaciones de Richard sobre mis logros. Sus comentarios velados sobre las mujeres en el liderazgo eran todas señales de alerta que había ignorado. Él nunca estuvo orgulloso de mí. Se sintió intimidado por mí. Recordé las veces que menospreciaba mi trabajo. Es solo marketing, Elena, no es como si estuvieras salvando vidas. Me burlé de sus palabras, una vez descartadas como bromas inofensivas, ahora resonaban en mi mente como claros indicadores de su resentimiento. Me di cuenta de que su comportamiento reciente, las noches, los viajes de repentinos, no era solo trabajo, estaba saliendo con otra persona. Las piezas se cayeron en su lugar formando una imagen de traición. Me levanté de la cama. Mi mente estaba llena de ira y dolor. Richard me había humillado, pero no iba a dejar que tuviera la última palabra. Me había subestimado y ese fue su mayor error. Mi computadora portátil y comencé a redactar un correo electrónico para mis colegas. Richard y yo los habíamos invitado a nuestra boda y ellos merecen saber la verdad. Escribí con un propósito claro, detallando la traición de Richard sin sonar amargado. Quería que los hechos hablaran por sí mismos. Cuando presioné enviar, una sensación de empoderamiento se de mí. Esto fue solo el comienzo. Richard había tratado de doblegarme, pero en lugar de eso había despertado una fuerza que nunca supe que tenía. Haría que se arrepintiera de haberme dado por sentado. El juego acababa de comenzar. A la mañana siguiente me desperté hasta una avalancha de mensajes. Colegas, amigos, familia, todos estaban conmocionados. La del engaño de Richard se había extendido como la pólvora. Hubo una gran cantidad de apoyo para mí, pero entre estos un mensaje me llamó la atención. Era de Richard: ¿podemos encontrarnos?
Creo que ha habido un malentendido, su mensaje leído malentendido. La audacia de esa palabra hizo que me hirviera la sangre. Accedí a reunirme con él. Para reconciliarme, sino para confrontarlo, para enfrentar al hombre que había tratado de doblegarme. Nos encontramos en un parque, en un terreno neutral, lejos de miradas indiscretas. Richard estaba ahí, luciendo desaliñado, un marcado contraste con el hombre sereno que una vez conocí. Elena, gracias por conocerme. Creo que lo entendiste todo mal, comenzó, pero lo interrumpí. Guárdalo. No hay nada que puedas decir para justificar tus acciones. Eres un mentiroso y un tramposo. ¿Qué esperabas? ¿Cancelar nuestra boda y admitir que ya estás casado? La cara de Richard se enrojeció. No esperaba que reaccionaras de esta manera. Estás exagerando esto desproporcionadamente. Estabas viviendo una doble vida. Richard. ¿Qué? ¿Esperabas que sonriera y deseara un feliz matrimonio? Se movió incómodo. Miró. Sé que cometí un error, pero no podemos dejar esto atrás. Quiero decir, estábamos bien juntos, ¿no? Lo miré con incredulidad. Deja esto atrás. Nosotros me humillaste, Richard, y ahora esperas que lo olvide. Elena, por favor, sé que he cometido un error, pero te necesito. Mi trabajo está riesgo por este lío. Tienes conexiones, puedes ayudarme. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Que quieres mi ayuda después de todo lo que has hecho? Dio un paso más cerca. Elena, podemos solucionar esto. Sé que la gente está hablando, pero podemos arreglar esto juntos. Di un paso atrás en mi resolución, endureciéndose. Lo único que necesita es tu moral. Brújula. Richard, hemos terminado, y en cuanto a tu trabajo deberías haber pensado en eso antes de traicionarme. Me di vuelta y me alejé, dejando a Richard parado allí con una imagen de desesperación. Sentí una oleada de fuerza dentro de mí. Richard pensó que podía manipularme, pero lo estaba. Mal, no era la persona con la que él había jugado. El juego había cambiado y ahora era yo quien tenía el control. Los días posteriores a mi confrontación con Richard fueron un torbellino. Mi mente corría constantemente, no con tristeza sino con un ardiente deseo de venganza. Richard había tratado de aplastarme, pero él solo había alimentado mi determinación. Comencé contactando algunos colegas y amigos de confianza para sentar las bases de mi plan. El boca a boca fue poderoso y tenía la intención de usarlo para exponer el verdadero carácter de Richard. Compartí mi historia, no como víctima pero como sobreviviente del engaño. Mi narrativa era objetiva pero conmovedora, una historia de traición por parte de un hombre. Era un maestro de la manipulación. Luego llegó la oportunidad que estaba esperando. Se acercaba un evento de la industria al que Richard y yo debíamos asistir. Juntos decidí ir solo, sabiendo bien que Richard estaría allí la noche del evento. Entré a la habitación con confianza, podía sentir los ojos sobre mí, las conversaciones susurradas vía. Entre la multitud su rostro era una máscara de inquietud. Mientras me mezclaba escuché fragmentos de conversación. Esa es Elena, ¿puedes creer lo que Richard le hizo? Se estaba corriendo la voz tal como lo había planeado. Entonces Richard se acercó a mí. Su expresión era una mezcla de ira y desesperación. Alina, tenemos que hablar, ¿me estás? Lo miré directamente. En los ojos. No estoy haciendo nada, Richard. Si tu reputación está arruinada solo tienes que culparte a ti mismo. Me agarró el brazo con fuerza. ¿O estás disfrutando esto? ¿No me estás convirtiendo en el villano? Aparté mi brazo. No necesito hacerlo convertirte en un villano, Richard, lo hiciste tú solo. Mientras me podía sentir los ojos de Richard ardiendo en mi espalda, pero no me importó. Ya no era la mujer que él pensaba que podía controlar. El evento fue un éxito al final. De la noche el engaño de Richard fue la comidilla de la ciudad. Su reputación profesional se estaba desmoronando justo cuando él había tratado de destrozar mía, pero esto era solo el comienzo. Sabía que Richard no caería sin luchar. Necesitaba estar preparado para lo que fuera que hubiera planeado. Mi resolución era firme, no daría marcha atrás. Esta era mi batalla y estaba decidido a ganar. Unos días después del evento de la industria. Estaba en mi oficina cuando mi teléfono vibró con llamada inesperada. Era Richard. En contra de mi buen juicio, respondí con curiosidad.
Lo mejor de mi Elena, necesitas detener esta locura. La voz de Richard estaba llena de frustración. Esto no es obra mía, Richard, es la consecuencia de tus acciones, respondí fríamente. Estás destruyendo mi carrera, he perdido clientes, amigos. Su voz se apagó, una mezcla. Ira y desesperación. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir traicionarme y mentirle a todos, repliqué. Necesito tu ayuda, Elena, tienes el poder de arreglar esto para limpiar mi nombre. Él suplicó que te ayudara después de todo lo que has hecho. Hecho, debes estar delirando. No pude ocultar el desprecio en mi voz. Elena. Favor, estuvimos bien juntos una vez, ¿no recuerdas que había un indicio de algo en su voz que sonaba casi como sinceridad? Todo lo que recuerdo es un mentiroso que estaba llevando una doble vida, respondí bruscamente. Hubo una pausa en la línea y cuando habló de nuevo su voz había cambiado, era más fría, más calculadora. De esto, Alina, si bajo me aseguraré de que bajes conmigo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral ante su amenaza, pero me negué a mostrar mi miedo. Es que una amenaza, Richard, es una promesa, dijo su voz ahora un susurro amenazador. Buena suerte con eso, dije y terminé la llamada. Mientras me sentaba en mi silla me cuenta de que esto era lejos de terminar. La amenaza de Richard se cernía sobre mí, pero no iba a dejar que me intimidara. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora comencé a documentar todo, las llamadas, los mensajes, cualquier interacción con Richard. Si planeaba venir a por mí, lo haría. Estaba listo, pero que profundizaba en mis preparativos encontré un aliado inesperado. Uno de los colegas de Richard se acercó a mí para ofrecerme información sobre los delitos menores pasados de Richard en el trabajo, casos de manipulación, de robo de crédito, incluso acoso. Era más de lo que podría haber esperado. Armado con este nuevo información, sabía lo que tenía hacer. Era hora de luchar contra Richard. Iba a exponerlo por quien era realmente, no solo ante nuestro círculo social sino también ante su mundo profesional. Richard había comenzado esta guerra, pero yo iba a hacerlo. Para terminarlo, las siguientes semanas fueron un torbellino de acidez con la información proporcionada por el colega de Richard. Compilé meticulosamente expediente de su mala conducta profesional. Era un retrato condenatorio de un hombre que había construido su carrera sobre el engaño y la manipulación. Al Departamento de Recursos Humanos de la compañía de Richard, presentándoles la evidencia, la respuesta fue rápida y decisiva. Richard fue suspendido en espera de una investigación completa. La noticia se difundió rápidamente y la reputación profesional de Richard estaba hecha jirones, pero aún no había terminado. Tenía una última carta que jugar. Presenté un reclamo legal contra Richard por angustia emocional y las pérdidas financieras sufridas debido a la boda cancelada. Fue un movimiento audaz, pero estaba decidido a responsabilizarlo. Cuando salí de la oficina de mi abogado sentí que un peso de encima. Me había enfrentado a Richard y había ganado, pero fue una victoria hueca. El hombre que una vez amé ahora no era más que un recuerdo amargo. En medio de todo esto, mi tío se acercó a mí. Has manejado esta situación con una fuerza increíble. Y Grace dijo, me encogí de hombros. Lo que tenía que hacer. Hay algo que quiero discutir contigo. Continuó. He estado pensando en jubilarme y creo que eres la persona perfecta para hacerse cargo del negocio. Me tomó por sorpresa, pero tío, hay otros mucho más calificados. Tienes una gran mente para los negocios. Elena, lo has demostrado una y otra vez. No puedo pensar. Nadie mejor para liderar la empresa hacia el futuro. Insistió. Al principio tenía dudas, pero a medida que hablábamos, la idea comenzó a echar raíces. Esta era mi oportunidad de salir de Richard Shadow y hacerme un nombre. Lo haré. Finalmente dije que me haré cargo del negocio. Mi tío sonrió. Sabía que lo harías. Tengo plena confianza. Vi cómo salí de la oficina de mi tío. Sentí una sensación de propósito y entusiasmo por primera vez en meses. Iba a liderar la empresa de mi tío y la iba a hacer mía. Richard había tratado de doblegarme, pero solo me había hecho más fuerte. Ya no era la mujer a la que había traicionado, yo era líder, un luchador y un superviviente. Mientras miraba hacia el futuro sabía que había desafíos por delante,
pero estaba listo para ellos. Había salido de esta terrible experiencia más fuerte y más decidido que nunca. La traición de Richard había sido el catalizador de mi transformación. Había perdido a un prometido, pero me había encontrado a mí misma. Boda.